Vimos a lo menos 4 puntos la semana pasada. Vimos que el amor todo lo sufre y se sufre cuando se ama de verdad. El amor verdadero hace colocar los huesos rotos en su lugar, aun cuando pueda doler, pero el amor verdadero busca ello. Y creo que eso hablamos bastante, ¿no? Hablamos otro punto también, que tenemos que mirar la disciplina en su contexto más amplio, no limitarlo solamente solamente con las prédicas en la iglesia. Bastaría para que todos podamos entender y ya podamos vivir en santidad, estar más cerca del Señor. Ayuda, pero no es suficiente. Necesitamos que cada uno de nosotros participemos en estar trabajando esto en nuestra vida, de parecernos cada vez más y más al Señor, y eso lo hacemos a través de lavarnos los pies los unos a los otros. Aprendíamos también la semana pasada de que tenemos una cultura que cada día se está degenerando más y asimilando valores completamente contrarios a la Biblia, como el individualismo, ¿no? Déjenme vivir mi vida. ¿Recuerdan? La semana pasada hablamos eso, ¿no? Yo no soy malo con nadie, ¿no? Si soy un borracho, si soy un perdido, déjenme vivir mi vida, y aunque ustedes no lo crean, me llevo bien con todos, ¿no? Entonces, hay veces ese espíritu individualista también se metió en la iglesia. Yo vivo y déjame vivir, ¿no? Yo vivo, te dejo vivir, déjame vivir también, y nos vamos a llevar bien. Entonces, ese individualismo ha hecho mucho daño. Entonces, entre los creyentes a veces existe eso, ¿no? Yo veo al hermano, no está tan bien, pero bueno, lo dejo ahí, ¿no? Y no nos ayuda a ello. Nuestros amigos muchas veces han conocido muchas cosas, pero el no habernos lavado los pies nos ha hecho, o los ha hecho de que sean participantes de repente también de nuestro estancamiento, y porque no nos estamos ayudando así. Entonces hablamos de ello. Y por último hablamos de que no bastará tan solamente predicaciones hechas en el poder del Espíritu Santo que buscamos. Creo que cada enseñanza que tengamos aquí en la iglesia queremos que sea en el poder del Espíritu Santo, pero no bastará ello nomás. La iglesia de Corintios era una iglesia que tenía a Pablo como predicador. ¿Cómo habrá sido tener a una iglesia donde esté Pablo como predicador? Tenía un Apolos, un elocuente, pero sin embargo, a pesar de todo ello, había incesto, ¿no? Había orgullo, ostentación. Es que no es solamente, está limitado el cuidar nuestra vida de santidad, el buscar nuestra vida que esté más cerca del Señor, solamente escuchar una prédica, sino que también vivamos en una comunidad fraterna donde podamos también cubrir nuestros pecados cuando estamos haciendo algo incorrecto. No encubrirlos, sino cubrirlos. Muy bien, hermanos. Entonces, quiero comenzar con una pregunta reflexiva. ¿Puedes imaginar la rectitud que podría nacer si estuviéramos dispuestos a poner nuestras vidas los unos por los otros? ¿Cómo sería nuestra iglesia si estaríamos dispuestos a poner nuestras vidas los unos por los otros, ¿no? ¿Cómo sería nuestra iglesia? ¿Cómo seguiría creciendo, no? ¿Te imaginarías la gloria que recibiría Dios si nos dejaríamos lavar los pies y comenzaríamos a guardarnos y a protegernos unos a otros? Entonces, vamos a ser retados en esta mañana a hablar de ello. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir que Dios nos pueda seguir hablando. Padre, gracias por este tiempo. Háblanos, Señor. Queremos seguir creciendo en la santidad, Señor, como iglesia también. Cuidarnos unos a otros, Señor. Y gracias por lo que nos vas a enseñar en este día. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos todo esto. Amén. Hasta aquí, hermanos, hemos visto la importancia de la disciplina en la iglesia, y sobre todo la importancia que cada uno de nosotros nos lavemos los pies los unos a los otros. Pero también vamos a ver algunas barreras. ¿Por qué hoy día las iglesias están dejando la disciplina por completo? Ya no se practica hoy día la disciplina. Es que no es fácil. Es más, hablamos algunas semanas que también hay peligros. Han habido abusos a través de la historia en cuanto a las disciplinas. Han habido abusos tremendos, ¿no? Entonces, pero lo que queremos enseñar es de que no debemos tenerle temor a la disciplina, sí al abuso, pero no a la disciplina. El extremo es que cuando ha habido abusos, entonces sacamos la disciplina de la iglesia.
Y a través de estas últimas, a lo menos sobre este último siglo, vemos de que ha habido muchas barreras que se han presentado. Y vamos a considerar hoy día algunas barreras que no nos ayudan de repente a tener la disciplina en la iglesia. A lo menos dos barreras. Quiero comenzar con dos barreras. Primeramente, cuando uno va a querer corregir a alguien, no es tan fácil, hermanos. ¿Estamos de acuerdo con ello? No es tan fácil realmente cuando uno va a corregir a alguien, como tampoco es fácil cuando uno es confrontado y querer reconocer que, bueno, sí, tiene razón lo que nos está diciendo el hermano. No es tan fácil yo poder confesar y decir que realmente estoy avergonzado en lo que me estoy permitiendo o en lo que tú me estás diciendo, reconocerlo. No es tan fácil, hay que reconocer ello. Esa es una barrera, ¿no? Que no es tan fácil en realidad confesar que hay cosas que estoy luchando en mi vida. Hay secretos en mi vida, hay cosas que son vergonzosas y no es tan fácil realmente abrirnos y querer ser ayudado. Mejor es quizás escondernos en una buena reputación, porque no es tan fácil abrirnos y hay que reconocer ello, ¿no? Entonces, a nadie le va a hacer sentir cómodo por nuestro orgullo y todo ello, pues que los demás puedan conocer nuestras debilidades, ¿no? Nuestras debilidades, vergüenzas, esclavitudes que podamos tener, ¿no? Pero estamos aprendiendo que Dios quiere, que eso es parte de lavarnos los pies los unos a los otros. Ahora, con esto no quiero decir, como lo dijo el hermano White y Ken Blue en uno de los libros que se llama Restaurando a los Caídos, con esto no queremos decir que Jesucristo nos ha convertido en una comunidad de detectives para descubrir la falta de los demás, ¿no? Que estamos ahí rebuscando a ver por dónde está, qué está haciendo este hermanito, ¿no? Me contaban un caso en España de que había una iglesia que a los miembros de su iglesia, los ancianos de esta congregación, porque es una iglesia de las Asambleas de los Hermanos, enviaban a los miembros a acercarse a las casas y oír y traer, ¿cómo se llama? A ver cómo se están comportando, qué están escuchando, qué radio están escuchando, si están viendo televisión y todo ello. Y los miembros hacían esa labor, no se iban a escondidas por las casas o se escondían por ahí. Eso ya es otra cosa, ¿no? No. Dios nunca ha querido de que la iglesia sea pues esto, ¿no? Que la iglesia sea realmente una comunidad de detectives para descubrir las faltas de los demás. Más bien, somos una comunidad, o Dios nos ha comisionado más bien para que establezcamos una comunidad comprensiva donde podamos hallar, más bien comprensiva. ¿Por qué? Porque la falta que él puede estar cometiendo, yo también la puedo cometer. Creo que hablamos en los matrimonios que la madurez espiritual, hermanos, no tanto se ve en que ya estás dejando de pecar, sino que eres más sensible a tu pecado, tienes una percepción más alta de realmente lo que no es malo en tu vida y te encuentras en la necesidad de ser ayudado. Y en realidad la iglesia más bien debe ser esa comunidad comprensible por un lado y perdonadora, donde podamos hallar perdón y sanidad para nuestras almas, ¿no? Y ese es el propósito. Pero hay que reconocer, hermanos, que no es tan fácil, ¿no? Hebreos 10, 24 y 25, abramos un ratito nuestras Biblias. A lo menos nos alienta aquí el Señor en Hebreos capítulo 10, cómo debe ser la convivencia entre nosotros, ¿no? Hebreos 10, 24. Este versículo lo usamos bastante cuando nos dejamos de congregar, ¿no? Pero el versículo 24 dice, y 25 dice, 24, dice: considerémonos unos a otros para estimularnos. ¿Para estimularnos a qué, hermanos? Al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, ¿no? O sea, Dios apela a que estemos siempre juntos, reunidos, ¿no? Como algunos tienen por costumbre. En la versión que yo estoy leyendo, Nueva Traducción Viviente, dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas noticias. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros.
sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, ¿no? Los matrimonios estábamos viendo, los chicos, los jóvenes están perdiendo estas clases, pero estábamos viendo hoy día que la perseverancia es motivada cuando sabemos que nos vamos a enfrentar con una realidad maravillosa en el futuro muy pronto, ¿no? Aquí está apelando también, estimulémonos unos a otros a perseverar haciendo el bien, una comunidad de amor, sabiendo ya que el Señor, ¿qué dice? Ya está cercano el Señor, ¿no? ¿Cómo queremos ser hallados si hoy día vendría el Señor? ¿Te gustaría ser hallado en aquello que sería vergonzoso? ¿No sería mejor de que pudieras abrirte y pudieras dejarte lavar los pies? No es sencillo, pero tenemos que hacerlo. Es lo que quiero enseñar, ¿no? Entonces, tenemos que ir aprendiendo. Que no es tan fácil, pero a la misma vez, hermanos, tenemos que entender que cuando nosotros vamos a corregir o cuando alguien nos va a corregir, no nos va a ser tan fácil abrirnos, pero tenemos que crecer un espíritu comprensible, que nosotros también somos vulnerables a poder también ser débiles y caer. Amén, hermanos, ¿entendemos ello? ¿Sí? Y ese es el principio, ¿no?, de la disciplina correctiva, ¿no? El versículo más importante, dijo un profesor en el CEL, me impactó y creo que comparto, que el versículo más importante de la disciplina es Gálatas 6:1. Y creo que ese versículo, creo que muchos lo conocen, ¿no? Yo hasta lo sé de memoria. Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle en espíritu de mansedumbre, ¿no? Considerándote a ti mismo, no vaya a ser que tú también vayas a caer en lo mismo. Y en realidad es eso, ¿no? Dice en esta versión que estoy leyendo, en Nueva Traducción Viviente, dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Y qué interesante, nos explicaban aquí este versículo. ¿Cuál es la idea en este versículo, hermanos? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cuál es la idea aquí? Dice que la idea aquí es de que es un grupo que está caminando, y de repente uno de ellos tropieza. Y cuando ha tropezado, ¿qué es lo lógico que haga el que está al lado? Levantarlo. Pero ¿saben cuál es la idea? Porque tú también más adelante te puedes tropezar con otra piedra. No venimos para censurarlo. No, ¿por qué te has caído? Ya te sales del camino, ya fuera aquí. No, es para levantarlo, porque yo más adelante también puedo caer también. Eso es lo que nos está enseñando, ¿no? En realidad hay que ver que la corrección trae bendición, aunque en el momento de repente no nos va a gustar, ¿no? Yo le decía la semana pasada, si a mí alguien me viene a corregir, desde ya mi naturaleza va a querer justificar, ni siquiera oír lo que me están diciendo, porque me voy a defender de una u otra manera. Esa es mi tentación, ¿no? Pero tenemos que ir entendiendo de que tenemos que abrirnos, aunque no es tan fácil, ¿no? Entonces, hermanos, la pregunta que nos podemos hacer en estos momentos es: ¿podemos llegar a ser comunidades de un verdadero amor fraternal? ¿Es posible tener una iglesia que tenga en sus relaciones un alto nivel de amor y afecto? Y hermanos, necesitamos eso en nuestra congregación, ¿no? El desarrollo natural de la iglesia nos enseña, dentro de las 8 características que debe tener una iglesia saludable, una de esas 8 características es que la iglesia tiene que tener una comunión vitalizante. Y es por eso que Jesucristo, antes de partir, las últimas enseñanzas fue de que así como Él les lavó los pies, ahora tienen que ustedes lavarse los pies los unos a los otros. El Señor viene pronto. Debemos estar lavándonos los pies los unos a los otros, y cada uno de nosotros debemos hacer ello, ¿no? Entonces es muy importante. Ahora, por otro lado, hay otra barrera también, ¿no? No me es fácil a mí abrirme cuando alguien me viene a corregir,
Pero también la otra barrera, que cuando yo veo a alguien que está haciendo lo incorrecto, no es tan fácil también ir y hablar, ¿no? Bueno, para mí no es fácil, a lo menos, ¿ah? Para mí no es fácil cuando tengo que ir de repente a alguien corregir, tengo que pensarlo, tengo que orarlo, no me es tan fácil. Me gustaría orar que el Señor mejor ya le dé luz sin necesidad de tener que ir yo y hablar. ¡Ah, qué bonito! Pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil el tener que ir y corregir, ¿no? Sobre todo, es más fácil acercarnos para animar a alguien, ¿no? Pero cuando ves que algo no está bien en este hermano, en esta hermana, tener que acercar y confrontarlo y buscamos cómo poder decirle, hermano, no te digo esto porque tenga algo contra ti, sino porque te amo, pero no nos es tan fácil, ¿no? Pero no por ello debemos parar entonces el lavarnos los pies los unos a los otros. Tenemos que vencer todo ello, ¿no? Sí, Jan. ¿Ya? Dos cositas, ¿no? He escuchado esto, el tema de la... Bueno, no solo he escuchado, sino he visto también, no solo no nos pasa acá a nosotros, sino también en otros locales, cristianos, en otros lugares. Y definitivamente muchos no corregimos como debe ser. A veces pasa también la vergüenza, ¿viste? O sea, definitivamente hay muchas iglesias en las que al creyente, en vez de levantarlo, se le chanca. En vez de levantarlo, se le hunde más, ¿no? En vez de ayudarle, se alejan de él, ¿no? Y eso he visto, eso es definitivo, eso no debe pasar, ¿no? Pero algo que también he visto y me he dado cuenta también que está mal es la vergüenza de algunos hermanos a acercarse a algunos que los han tildado como que hacen algo y que como que nunca podrían dejar. Como este hermano es así, asá, y no te acerques a él, he escuchado clarito, no te acerques a él porque es así, ¿no? Ten cuidado con él. Y eso para nada proviene de fe, ¿no? Porque donde hay fe debería de haber más bien el hermano puede cambiar, darle la oportunidad que pueda cambiar. Sí, ha sido asá, es así, tiene meses haciendo esto, de repente sí, pero puede cambiar. Puede humillarse y las cosas pueden cambiar, no tiene que sancionar. Entonces, tener cuidado también con eso. Ok. Bueno, siempre hay ese tipo de cosas, ¿no? Pero es ello, ¿no? ¿Sí, Freddy? Pienso que parte de la vergüenza es a veces decirle al mejor amigo o a la mejor amiga, ¿no? Tú que lo conoces más, tú háblale, ¿no? No habiendo esta persona no ha visto el problema, pero la primera persona sí. Entonces, ¿cómo se maneja eso, no? ¿Cómo se debería manejar? Porque la responsabilidad, si nosotros vemos algo, es nuestra, no del tercero. Ok, sí. Pero como digo, de todas maneras lo que quiero solamente presentar en este momento es de que a veces hay barreras que nos impiden, pero no por esas cosas debemos dejar entonces ver, oír y callar si del mundo quiere gozar. No, es tener que de todas maneras asumir nuestra responsabilidad, que el amor verdadero que dice todo lo sufre, ¿no? Todo lo cree, bueno, todo lo cree, pero también habla que el amor es sufrido y de mí dice todo lo sufre, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, ¿no? Pero hermanos, aun cuando pueden haber estas barreras, pero recordemos que lo que está en juego es la santidad de la iglesia. Y si nosotros nos callamos, ¿qué va a suceder? La iglesia no va a ser la luz y la sal que Dios quiere que sea. Amén, hermanos. Ahora, otra de las barreras también que sucede, ¿por qué hoy en día no se aplica la disciplina? ¿Por qué se ha dejado ello? Es porque estamos viviendo en un tiempo donde hay una baja percepción de pecado. Quiero que captes esto. Hay una baja percepción de pecado. Como que nos hemos anestesiado con ya lo injusto. Estamos viviendo en tiempos donde lo que se veía malo antes ahora se ve bueno, y lo que se veía bueno ahora se ve malo. Estamos viviendo en esos tiempos, ¿no? Si amaneces con un resfriado en esta mañana, si amanecen estos días con un resfriado, ¿te vas de emergencia? No, ¿ok? Si tienes los síntomas de la gripe porcina,
Sí, te irías de emergencia, ¿no? Porque nosotros como que catalogamos qué cosa es lo grave, pero ¿qué sucede? Que muchas veces estamos viendo hoy en día el pecado como una gripe común y corriente. Y estamos perdiendo la sensibilidad, ¿no? Ahora, es posible que nos podríamos escandalizar. Sí nos podríamos escandalizar si vemos que de repente hay un cristiano que está luchando con problemas de homosexualismo. De repente vemos a un cristiano que de repente está dominado por el alcohol o con las drogas. Eso sí no lo concebimos, ¿no? Pero ¿qué de otros tipos de pecados? Como por ejemplo hoy en día, ¿cuántos en la iglesia están tan dominados por tener mucho de las otras cosas de este mundo consumista que tenemos de acumular bienes y con muy poquito de Dios? Simplemente quizás una asistencia, pero eso no lo vemos tan mal, no nos escandalizamos de ello. O podemos ver ciertos pecados que sí nos escandalizaríamos, pero hay pecados que como que se ha ido perdiendo la sensibilidad, ¿no? Y como que ya lo vemos algo normal, como de repente el chisme o ciertas manifestaciones del orgullo, lo vemos como algo que puede pasarse. Y estamos viendo el pecado realmente como una simple gripe y no nos estamos escandalizando. Y esto es la característica de estos últimos tiempos, ¿no? Estaba leyendo sobre un miembro de una iglesia que al estar en problemas económicos comenzó a hacer negocios ilícitos. Comenzó a cobrar 2 veces a sus clientes. Y esto fue un escándalo en su iglesia. 2 veces comenzó a cobrarles a sus clientes. Y cuando estaban tratando estos casos, un miembro de otra iglesia que conocía de este caso dijo, pero eso no son problemas morales. ¿Qué quiso decir con esto cuando se enteró del caso de esta iglesia, este miembro? Dijo, pero eso no son problemas morales. ¿Qué había en su mente en él? Que solamente los problemas para poder castigar o poder disciplinar o de repente para poder censurar solamente son los sexuales. Pero ese tipo de problema de estar vendiendo, estafando, no son problemas morales. Y está bien pensar así, como que hemos comenzado a clasificar los pecados y nos hemos olvidado que realmente Dios pone a todos los pecados en un solo costal, ¿no? Por ejemplo, por Proverbios 6, vamos un ratito a Proverbios 6. Miren lo que dice Dios. Si comenzamos a clasificar los pecados, podemos llegar a ciertas conclusiones que de repente no enseña la Biblia, ¿no? Por ejemplo, miren lo que dice Proverbios capítulo 6. Versículo 16 al 19 dice. Creo que este pasaje lo conocemos bastante cuando hablamos sobre qué es lo que Dios ha determinado como pecado, ¿no? Pero dice 6 cosas que dice: aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, ¿qué más aborrece? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo que habla mentiras y el que siembra, ¿qué dice? Discordia entre hermanos. Pero si ustedes ven bien aquí la lista, no hay abiertamente aquí el pecado sexual. Y si ustedes ven esta lista y si no vemos así fácilmente el pecado sexual aquí, podríamos entonces concluir, como no está en esta lista, el pecado sexual no es un pecado tan grave. No podríamos concluir así, ¿no? Tenemos que conocer bien la revelación de la palabra de Dios, y aunque en realidad muchas veces podemos pensar que solamente los pecados graves son ciertos pecados, como por ejemplo los sexuales, es lo que más horroriza, aunque esto va cambiando, hermanos. Ya estamos viendo que está sucediendo, estamos viendo tiempos que eso va a ir cambiando. No nos sorprendamos de que en cualquier momento homosexualismo y todo ello se pueda ver como parte normal en la iglesia. En otros grupos religiosos que se denominan también evangélicos, puede verse también pastores homosexuales y todo ello, aunque todo va cambiando, acuérdense. Pero todavía para la línea conservadora, bueno, hay como que ciertos pecados que son más escandalizantes, si se podría decir. Pero hermanos,
Y tenemos que entender que no es así. Vamos a ver que para Dios, en realidad, todo lo metido en un solo costal, ¿no? Si bien es cierto que quizás el pecado sexual más se escandaliza porque muchas veces es el que más sale al público al final, pero hay otros pecados que de repente no salen al público. Simplemente porque estamos perdiendo la sensibilidad, tenemos una baja percepción de ese pecado y ya está algo tan común y corriente, ¿no? Sí, hermano Lucio. De repente no está explícito, pero está implícito, ¿no? Y dice, por ejemplo, en el 18. Claro. Dice, corazón que maquina pensamientos inicuos. Claro, no está claro, lo que decía, si de repente no lo vemos así abiertamente, pero si lo pensamos bien podríamos de repente encajar con algunos de ellos, ¿no? No es dentro de algo normal, común. Claro. Ahorita en una ley que quieren dar, sí. Y el, ¿cómo se llama? El cardenal o Cipriani está reclamando, ¿no? Lógicamente. Así es. Quieren hacerlo normal y común. Sí, sí, pero claro, lo que nada más quería comunicar en este caso es, antes de terminar, quería comunicar eso, nomás de que quizás no hay disciplina también, creo que una de las razones es porque estamos perdiendo la sensibilidad, ¿no? Si nosotros viéramos un cadáver, nos afecta, ¿sí o no? Pero el estudiante de medicina que tiene que abrir cadáveres, tiene que disecarlos y todo ello, quizás los primeros días, pero a medida que va viendo todos los días cadáveres y está tocando y todo ello, está trabajando con ellos, llega un momento en que pueden estar el cadáver y pueden estar inclusive comiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la misma práctica y todo ello te va volviendo. Entonces, si nosotros no nos corregimos, hermano, no nos lavamos los pies los unos a los otros, bueno, por ejemplo, a veces hay cositas que yo no sé cuánto vemos que de repente esto debe ser para acercarnos, para ayudar, algo está sucediendo. ¿Recuerdan ustedes cuando comenzamos en nuestra vida cristiana? Siempre hablamos del primer amor, ¿no? Que en realidad no debería enseñarse esto para decir, ya perdiste el primer amor. Debemos mantenernos, pero bueno. Pero cuando empezamos la vida cristiana, con cuántas ansias leíamos la Biblia, ¿recuerdan? No queríamos memorizar libros cristianos, comprarnos, ¿no? Todos los días en la iglesia y todo ello. Y que bueno, y así debería ser, pero luego después ya comenzamos a perder ello, ya nos cuesta más venir a la iglesia, ya no llegamos tan temprano, pero nosotros miramos eso y de repente lo pasamos por alto, ¿no? ¿Por qué esta ya comenzó de llegar ya no tan temprano? O mucho está faltando. ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que está sucediendo? ¿Qué cosas están tomando el lugar de Dios? Y llega a hacerse ya algo tan normal, ¿no? Entre nosotros que solamente lo corregimos si este hermano esperamos pues que llegue y ya pues nos enteremos de algo que ha estafado, ha robado o ha caído ya en una infidelidad por ahí. Y no es así, ¿no? Entonces eso es lo que nos está pasando en nuestros tiempos, ¿no? Estamos siendo engañados más bien por nuestra prosperidad. Le estamos poniendo otro nombre a lo que es pecado, ¿no? Hoy día el querer acumular cosas, le podemos llamar preparándonos para el futuro, pero en realidad estamos siendo avaros muchas veces, pero estamos perdiendo la sensibilidad. Así que, hermanos, quería ir terminando con ello de que hay barreras. Y Dios quiere de que nosotros seamos una iglesia santa. Si de repente el querer aplicar la disciplina, algunos pueden tener temor que de repente la iglesia va a disminuir. Hoy en día las iglesias pueden crecer porque les está diciendo a la gente lo que les gusta, lo que les conviene. Y no hay disciplina ni nada, ellos todos vienen y bueno, pasamos un bonito tiempo, no hay deseo de que las personas crezcan y aplicar disciplina va a ser disminuir a la iglesia y al final más bien si no disciplinamos, lo que sí va a disminuir va a ser realmente nuestro poderío de batalla o nuestras tropas de combate. ¿Cómo combatimos nosotros el pecado? La disciplina es un medio de combatir el pecado. Cuando nos estamos lavando los pies los unos a los otros, ¿no es nuestra tropa de combate? ¿Nos estamos cuidando o no? ¿De qué sirve que la iglesia crezca numéricamente, pero al final no hay tropas de combate?
donde se puede permitir muchas cosas. Necesitamos tener una iglesia santa como Dios quiere, ¿no? Hermanos, las iglesias hoy en día se están convirtiendo en hospitales que buscan curar con aspirina y no hablar realmente lo que es palabra de Dios. Amén, hermanos. Así se están convirtiendo las iglesias. Nuestra iglesia no está en peligro en caer en ello. Tenemos que cuidarnos unos a otros. Tenemos que vivir en santidad. Y vamos a seguir perseverando en tener que lavarnos los pies los unos a los otros. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos enseña cómo debemos vivir en santidad y nos ha dado una responsabilidad. Enséñanos a cumplir esa responsabilidad, Señor, de guardarnos unos a otros. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en este día, y en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por todo esto. Amén y amén.